Bueno, vamos con matriz hessiana. Vimos que para los puntos críticos teníamos tres métodos para poder clasificarlos en máximos o mínimos, o puntos silla. Y para la parte cuando nos pedían dentro de una función, nosotros usábamos la matriz hessiana. Para usar la matriz hessiana, obviamente primero hay que obtener los puntos críticos que hay dentro de una función. Para obtener los puntos críticos dentro de una función, vamos a igualar el gradiente de la función a cero. Y luego vamos a encontrar todas las componentes que hacen que se cumpla ese sistema de ecuaciones y esos van a ser mis puntos críticos. Hay que tener hartos cuidados, les voy a ir mostrando más adelante en un ejemplo en qué razones podría llegar a equivocarme o cuáles son los errores más comunes, pero vamos viendo. Bueno, ¿qué es la matriz hessiana? En primer lugar, como les dije, es un método con lo cual yo puedo clasificar los puntos críticos dentro de una función. Entonces, la matriz hessiana se arma con la segunda derivada en torno a la primera componente, luego en el cruzado tengo la segunda derivada de la segunda componente y luego las derivadas cruzadas. Acá hay dos cosas importantes que quiero como destacar. Primero que obviamente que existe la matriz hessiana en más de dos variables, pero al ser algo tan largo es muy raro que lo pregunten. Yo ya no digo que es imposible que pregunten algo, pero nunca he visto que pregunten de más de dos variables. Y segundo, que obviamente vamos a estar trabajando, lo más probable, con funciones continuas. No, no creo que trabajemos con problemas de discontinuidad, no tendría mucho sentido para este tipo de problemas. Entonces, estas dos derivadas de acá van a ser las mismas, porque en lo formal es f de xy y f de ix, si uno lo quiere escribir más formal en la matriz hessiana. Pero como estamos trabajando en una función continua, por el teorema de Clairaut, creo que se decía, las derivadas cruzadas, por decirlo así, si yo derivo primero de x y después por y, o primero de y y después de x, me van a quedar iguales. ¿Sí? Entonces, da un poco lo mismo, puedo calcularlo una vez y voy a tener la derivada, la otra que me piden para poner en la matriz. Luego lo que yo tengo que hacer con esta matriz es obtener el determinante. Pongámosle h al determinante y recordando un poco, el determinante va a ser el producto primero del de más arriba a la izquierda por el de más abajo a la derecha, o sea, me va a quedar f de x por f de y menos, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con los otros elementos. Entonces, en este caso, podría poner f de xy por f de ix o simplemente f de xy al cuadrado, porque como les dije anteriormente, va a ser lo mismo. Entonces, una vez tenemos el h va a ser una función de x e y. Puede que al final me quede dependiendo de solo x, de solo y, quizá esto no va a pasar, pero me quede una constante. Todas esas cosas pueden pasar, pero en términos generales es una función de x e y. Y voy a definir otra función que más que definir voy a renombrar. Mi f de x va a ser un a, que también me puede quedar dependiendo de x y como vimos varias veces que puedo tener una función de dos variables y al derivarla de una de las dos igual me puede quedar la otra. Eso ya es contenido que vimos anteriormente. Y entonces mi a de x y, solo para poder quedar un poquito más claro con la imagen que voy a mostrar ahora, va a ser la derivada de la primera variable, en la doble, la segunda derivada, en torno a la primera variable. Entonces, siempre se las van a dar en orden, es decir, una función de x y, si les dieran una función de a, b, sería la segunda derivada en torno a, pero siempre la primera que les den. Entonces, tenemos estas dos cosas definidas, el h el determinante, y el a nuestra segunda derivada, y en base a esos dos valores nosotros vamos a poder concluir. Primero los vamos a dejar tal cual están, en el sentido de genéricos, dependiendo de x o de y, y luego por cada punto crítico que yo haya obtenido anteriormente, que como les digo, vamos a ver un ejemplo de cómo los obtengo también, en base a este criterio que está acá, yo puedo determinar si ese punto
es un máximo, un mínimo o un punto silla. La gracia de este método es que yo no necesito comparar con otros puntos. Yo puedo tener un punto y con solo hacerlo pasar por este método, yo ya sé si es un máximo, un mínimo o un punto silla. Entonces, si el determinante me queda negativo, como es el caso de acá, que el determinante me queda menor que cero, entonces f va a tener un punto silla. O sea, va a ser el punto silla la función de donde lo reemplace, ¿sí? Si entonces, en otras palabras, tengo el punto crítico número uno. Supongamos que tengo varios puntos críticos, entro en el punto crítico número uno. Lo reemplazo en el hessiano, en el determinante, como ustedes le quieran decir, lo reemplazo y me da un valor negativo, entonces no me interesa lo que me da la segunda derivada, no tengo por qué también reemplazarlo ahí. Con el hecho de que me dé negativo, el determinante evaluado en ese punto es un punto silla. ¿Sí? En cambio, si al reemplazar otro punto, un punto 2 lo reemplazo en el determinante y el determinante me da positivo, entonces ahí yo tengo que ver cuánto me da el punto 2 al reemplazarlo, si tomo ese punto y lo reemplazo en A, que es la segunda derivada. Y aquí los criterios son entre comillas opuestos, porque si al reemplazar la segunda derivada me da algo positivo, entonces el punto 2 es un mínimo. Pero si al reemplazar la segunda derivada el valor que obtengo es un negativo, entonces es un máximo. ¿Sí? Ahora al tiro vamos a ir a ver un ejemplo de cómo sería todo esto. Ya, vamos ahora con el ejemplo. Nos piden determinar y clasificar los puntos críticos de la función 2x a la 4 más y a la 4 menos 4x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Entonces, como solo nos dicen, nos dan la función, nos piden obtener y clasificar los puntos críticos, no me interesa, no me hablan de borde, no me hablan de restricción, entonces acá se puede asumir que solo me piden los puntos críticos dentro de la función. Em, si no, como en el video que voy a hacer más adelante, o bueno, ya lo hice, pero lo voy a subir más adelante de Lagrange, em, en ese caso, claro, me dicen restricción o lo que vimos cuando teníamos bordes de figuras, me hablan de que también me importa el borde o el contorno. Entonces, acá simplemente dentro de la función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener. Para que se determine, entonces vamos a obtener los puntos críticos dentro de la función. Para eso, vamos a hacer lo que les mencioné anteriormente, que es vamos a igualar el gradiente de la función a cero. En otras palabras, la derivada parcial respecto a x a cero y la derivada parcial respecto a y a cero. Y con esto vamos a armar un sistema de ecuaciones. Vamos a despejar los valores de x e y para, em, para ver cuáles son los puntos críticos. Entonces, el determinante, o sea, el determinante, el gradiente de f va a ser igual a, entonces si tenemos acá 8x cubo, primero derivamos en torno a x, la siguiente variable depende solo de y, así es que cero menos 8x, y la última variable también depende solo de y, no depende de x, así es que no nos interesa. Coma, ahora derivamos en torno a y, la primera variable no depende de y, no la consideramos. Segunda variable, vamos a tener 4y al cubo, y al igual que la anterior vamos a tener menos 4y. Hacemos exactamente lo mismo. Sí, entonces ahora tenemos nuestro gradiente, tenemos calculado el vector gradiente y vamos a ir a nuestro sistema de ecuaciones. Entonces nos va a quedar 8x al cubo menos 8x es igual a cero, 4y al cubo menos 4y es igual a cero. Podemos ver que lo primero que tenemos que hacer es que como estamos igualando a cero, podemos deshacernos de estos términos comunes que están multiplicando, ya que no son variables, son solo números constantes, lo podemos deshacer. Entonces nos queda x al cubo menos x igual a cero, e y al cubo menos y igual a cero.
Bueno, una vez que hacemos esto, en el caso de que, como está en este caso, pudimos simplificar, ahora hay que ver cómo resolvemos el sistema. Entonces, en este caso, en el sistema que nos toca resolver ahora, podemos ver que es fácil, se ve como al ojo que se puede factorizar. Entonces, veamos cómo nos queda si factorizamos. Factorizamos por x, nos va a quedar x por x cuadrado menos 1 igual a 0. Y la segunda ecuación nos va a quedar y por y cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? Nos queda ese sistema de ecuaciones. Y acá hay algo muy importante que se tienen que dar cuenta. Lo importante es que tenemos la suerte, si podemos decir así, de que los sistemas de ecuaciones me quedó que uno solo depende de x y uno solo depende de y. Esto no va a pasar siempre. ¿Sí? Esto no es que todas las veces les va a quedar una ecuación solo dependiente de x y otra solo dependiente de y. Entonces nosotros podemos obtener para la primera ecuación los valores de x para cual esta ecuación se hace cero. Y luego para la segunda ecuación los valores de y en las cuales se hace cero. Y después simplemente tendríamos que combinar y vamos a obtener los puntos para los cuales se cumple. Sin embargo, si tuviéramos en otro caso donde una o las dos ecuaciones dependen de ambas variables, tengo que tener mucho cuidado porque puede que, por ejemplo, esto es un ejemplo aparte, si encontrara que para la primera ecuación el x igual 1 y el y igual 2 me satisfacen esa ecuación, la primera ecuación, como les digo, no es este caso, pero si tuviera otro caso, y que para la segunda ecuación me sirve el x igual 1 y también me sirve, pero me sirve el y igual 3. Entonces, o el x igual otro valor. Puede que este punto no me satisfaga la segunda ecuación. Puede que este sé que me satisface la segunda, pero puede que no me satisfaga la primera. Entonces, en este caso, ninguno de estos dos serían puntos críticos. Porque para que sean puntos críticos, ambas ecuaciones al mismo tiempo me tienen que dar cero. Sé que suena simple como a primeras, porque claro, es lo que planteamos, ¿no? Que ambas ecuaciones me queden cero. Pero lo que quiero que como que se haga el hábito es que una vez ustedes resuelvan el sistema, independiente de la manera en que lo resuelvan, si quieren primero despejar una ecuación, como ustedes lo prefieran, ustedes resuelven el sistema y después tienen que ver, ok, me dieron, me armo una lista de puntos críticos, me dieron todos estos puntos críticos, todos estos valores de x combinados con todos estos valores de y, pero luego pruébenlos, ¿sí? Prueben de nuevo, reemplazar, no sé, mi punto crítico uno lo reemplazo en esta ecuación y lo reemplazo en esta ecuación. Y veo que efectivamente ambas me estén dando cero. Porque puede ser que se les haya pasado un punto crítico que les funciona en una, pero no en la otra. Entonces, tienen que tener ese cuidado. Como les digo, quizá el caso en que les sobren puntos críticos es el caso menos grave, porque como les estoy mostrando ahora, no es difícil de darme cuenta si un punto crítico al final no era punto crítico. Como bueno, ahí se tuvieron que haber equivocado en alguna parte, en alguna restricción que no consideraron, pero darme cuenta de que hay un punto como que tengo infiltrado en mi lista de puntos críticos, no es difícil de darse cuenta porque al reemplazarlo en el sistema de ecuaciones, alguna ecuación no me va a cumplir. Entonces, eso es simplemente tomarse 2 minutos extra y la lista de puntos críticos reemplazarlas ahí. Pero el problema es que si yo me faltaran puntos críticos, ahí es donde estoy en más problemas, porque podría tener que todos mis puntos críticos me cumplen las ecuaciones, pero ¿cómo sé si en alguna parte me equivoqué y me faltó un punto crítico? Entonces ahí lo que yo les recomiendo, acá no hay un método 100% seguro, les recomiendo obviamente primero ser metódicos en cómo los obtienen, pero prueben puntos que generalmente son críticos. El 0 0 vean la ecuación, vean si, no sé, todo está restado con un 4 por ejemplo, prueben el 4 4 em, a lo que voy, traten de probar ustedes puntos. Entonces, si ven que un punto de los que están probando les dio que era crítico, digan, ok, hay un punto crítico que no estoy considerando, quiere decir que quizá algo me faltó, alguna variable me faltó como poder despejar los valores, y así ustedes pueden estar seguros que
tienen todos los puntos críticos. ¿Sí? Ese es como el mejor consejo que les puedo dar. Algo que se me olvidó mencionar anteriormente es que ahora estaba pensándolo dado que estamos armando una lista de puntos críticos, es que la matriz hessiana, yo les hablé de cómo se usaba, ¿sí? Les dije eh, como para qué la usamos, cuándo la usamos, cómo la usamos y ahora les estoy mostrando el ejemplo de más llevado a la práctica de cómo lo vamos a usar. Pero me faltó decirles que cuál es la gracia de... em, o sea, les mencioné que la gracia que tenía la matriz hessiana es que no tengo que comparar em, como con los otros puntos. Em, la importancia de esto es que yo puede que me den muchos puntos, puedo obtener muchos puntos críticos. Por ejemplo, en caso de que obtuviera 20 puntos críticos. El estar reemplazando cada punto en la función para después compararlo con los demás y ver, ok, cuál medio más grande, cuál medio más chico, para saber cuáles son máximos y mínimos. Hay casos, en especial cuando ya se están trabajando como con un volumen de datos gigante, si tengo 100 datos, quizás no quiero ponerme a reemplazar todos, me va a demorar mucho. Entonces, la matriz hessiana al tiro es capaz de decirme, sin ver los otros puntos, si es máximo o es mínimo. Entonces, obviamente que pueden encontrar los puntos críticos y clasificarlos sin usarla, pero van a tener dos opciones. O se van a demorar mucho más, por lo que les estoy diciendo, o puede que directamente en la pregunta les digan usando el método de la matriz hessiana. Entonces, sea cual sea el caso, es bueno saber el método de la matriz hessiana. Además, si no les dijera método de la matriz hessiana, y quisieran hacerlo de la otra manera, aunque se demoren más, puede que la pauta, estoy poniéndome en un caso hipotético, puede que la pauta esté hecha con matriz hessiana, por ende tenga distribución de puntaje con matriz hessiana, y si se equivocaron en algún valor, aunque sea mínimo, se equivocaron en... claro, si llegan a los resultados finales y no les dijeron que usaran matriz hessiana, deberían darles todo el puntaje. Pero si em, la pauta usaba matriz hessiana, ustedes no usaron matriz hessiana y se equivocaron, aunque sean algo mínimo, no van a tener el puntaje, por ejemplo, de plantear la matriz hessiana, calcular el determinante, em, esas cosas tengan ojo, ¿sí? Eh, también este método creo que incluso es más fácil que estar calculándolos uno, o sea, probándolos uno a uno. Pero claro, entiendo que al principio cuando uno aprende algo nuevo, siempre trata de preferir usar métodos que ya maneja. Uno siempre como que eh, trata de hacer las cosas, ojalá con las herramientas que ya tiene. Pero, como les digo, van a tener que usarlo de una u otra manera. Entonces es bueno que vayan interiorizando todo esto. Sí, ahora volviendo a el problema, de acá, de la ecuación uno podemos obtener que los valores de x que me cumplen son x igual 0, obviamente, para que se cumpla con este de acá, y la parte que me cumple lo de adentro es x igual 1 y x igual -1. ¿Sí? Y para la ecuación 2 es exactamente lo mismo. El y igual 0, el y igual 1 y el y igual -1. Entonces ahora lo que, como les digo, en este caso una ecuación no tiene las dos variables, cada una está como separada, entonces puedo llegar y juntar los puntos directamente. Si tuviera, por ejemplo, acá hubiera un y metido o acá hubiera un x metido en alguna parte, bueno, le copia para que vean que no está metido, pero como el caso hipotético, ahí tendría que ponerme a probar de si efectivamente los valores coinciden en la otra. Pero como son independientes, no voy a tener ese problema. Entonces ahora hago como la combinación de todos los puntos posibles que puedo formar con estos valores y me va a quedar el 0, 0, el 0, 1, el 0 -1, el 1, 0, el 1, 1, el 1, -1, el -1, 0, el -1, 1 y el -1, -1. ¿Sí? Tengo 3 por 3 puntos, se va a tener 9 combinaciones en total y aquí tengo mis 9 puntos críticos. Igual hagan eso como decir, tengo tres posibles valores por otros tres posibles valores, al combinarlos me dan 9, entonces si ven después cuando tengan su lista de puntos críticos, que no se les pasó ninguno. Pero claro, acá lo hice más como combinar uno con uno con uno, uno con uno y uno con uno con uno. Pero se entiende la idea, ¿sí? Es para que vaya quedando claro.
Entonces tenemos nuestros puntos críticos. Tenemos ya nuestra lista de puntos críticos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la matriz hessiana. Para calcular la matriz hessiana, vamos a hacer, vamos a armar la matriz. Vamos a hacer el f de x igual el f de y y el f de xy. Como les dije al principio, me va a dar lo mismo em, si es xy, porque va a ser lo mismo en este caso. Entonces acá me va a quedar 24x cuadrado menos 8. Acá el f de y me va a quedar 12y cuadrado menos 4. Y este me va a quedar 0. Sí, esto como lo sé, tomo por ejemplo, que este es el f de x, ¿cierto? Si lo derivo en torno a y, me da 0. O puedo decir, claro, aquí, claro, me quedaría el f de x y para pasarlo por acá. Este es el f de y, si lo derivo en torno a x, 0. Y para sacar la segunda derivada, simplemente tomo la primera que ya calculé, la derivo de nuevo en torno a x y la segunda que calculé en torno a y. ¿Sí? Me salté ese paso porque ya tienen requete visto las derivadas parciales. Entonces tengo la matriz hessiana. Para sacar el determinante, yo sé que tengo que multiplicar el xx por el ii y restarle este al cuadrado, pero me va a quedar 0, 0 al cuadrado, 0. Entonces solo tengo que multiplicar estos dos. Entonces, el hessiano de un x y un y genérico me va a quedar, también me voy a saltar la multiplicación porque no quiero alargarme cálculos que no solo son largos, no aportan a aprender materia nueva. Entonces esto lo voy a hacer de una. Ustedes obviamente lo pueden comprobar, pero es para que vaya quedando como preciso, ¿no? Ya, como preciso lo que queremos aprender en este video. Ya, entonces tenemos que ese es el GCR. Y bueno, tal como teníamos antes, la derivada de x, y la sacamos de acá arriba, es 24x cuadrado menos 8. Entonces, ahora con estas dos ecuaciones que tengo acá, voy a empezar a reemplazar por cada punto de los puntos críticos que yo obtuve antes. Entonces, voy a cambiar el color para variar un poco. Entonces, el punto uno, que era el 00 en la lista que teníamos, de nuevo da lo mismo, pero para seguir el orden de la lista. Para el punto 00 veo el hessiano. El hessiano de 00 me da 32. Entonces, como me da un valor que es positivo, tengo que ir a ver la segunda derivada evaluada en ese punto, ¿sí? Del 0, 0. Esto me da menos 8. Como es un valor negativo, el punto uno, es decir, el 0, 0, es un máximo. ¿Sí? Si tenemos positivo y negativo en lo siguiente, es un máximo por el criterio que vimos acá. ¿Sí? El hessiano nos dio positivo. Y la segunda derivada reemplazada, acuérdense, todo esto reemplazado en el punto, me dio negativo. Y bueno, voy a reemplazar otro punto para que quede claro un poco la idea. Voy a reemplazar dos puntos más para no estar haciendo la lista entera de puntos y no alargar más de lo que debería. Ya me imagino que captaron la idea de lo que hay que hacer con todos los puntos para clasificarlo. Pero hagámoslo, por ejemplo, con el punto uno el punto 2 me debería dar algo distinto. Entonces el punto 2 que es el 0,1. Entonces, punto 2 que es 0,1. Si lo reemplazo en el hessiano, 0,1, acá me va a quedar solo lo que dependa de i. Este se me va a ir a 0, se me va a ir a 0, me va a quedar menos 96 más 32. Eso sabemos que es negativo, así es que este es un punto silla. ¿Sí? Y por último, otro punto distinto que nos puede ser el punto 5, que es, si no estoy mal, 1,1 o 1 o algo por el estilo, era 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. 1, 1. Acá nos va a quedar 288
menos 96 más 32. Esto claramente nos queda positivo, así que hay que evaluar ahora en esta parte de acá, el 1, 1, que obviamente nos va a quedar positivo. Esto nos queda 16. Como ambos son positivos, este punto es un mínimo. ¿Sí? Entonces, recapitulando y haciendo un resumen para terminar, calculo los puntos críticos con igualar este sistema. Hago la matriz hessiana genérica, dependiendo de x e y, sin reemplazar a uno en el punto. Me anoto por ahí también la segunda derivada para tener la mano, ahí como a ustedes les sea más fácil ordenar. Y reemplazo cada punto crítico en el hessiano y si es necesario en la derivada. Y con eso los puedo clasificar. Teniendo el cuidado que les comenté de que no me quede un punto que no es crítico. ¿Sí? De ir probándolos, de ir viendo si me falta alguno en el caso, ir probando eso. ¿Sí? Pero eso es lo que tienen que tener en consideración para resolver un problema de matriz hessiana.